Hoy arrancamos con un titular que la verdad suena a guión de una película de catástrofes. Totalmente. Hay fuentes de inteligencia, occidentales, que alertan de que Rusia podría estar desarrollando un arma espacial con un objetivo muy específico. Aterradoramente específico, diría yo. Sí, aniquilar constelaciones de satélites enteras. Como Starlink. Y es que es importante decir que esto ha dejado de ser una cuestión teórica, ¿verdad? Starlink, la red de Elon Musk, ha sido absolutamente crucial en la guerra de Ucrania. Ha mantenido las comunicaciones del ejército ucraniano en pie cuando todo lo demás fallaba. Justo. Así que cuando se habla de un arma para destruirla, pues ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de un posible nuevo capítulo en la guerra moderna. Exacto. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en este laberinto de información. A ver qué sacamos en claro. La misión es esa, separar el grano de la paja, ver qué hay de amenaza real en todo esto y qué podría ser, una elaborada campaña de desinformación. Vamos a explorar las implicaciones de lo que las propias fuentes llaman una guerra sucia en el espacio. Una guerra cuyas consecuencias nos afectarían a todos. A todos, estemos donde estemos. Vale, pues vamos a desgranar esto. A ver, lo fascinante aquí es cómo se mezcla la tecnología militar más puntera con la geopolítica más clásica, casi de la Guerra Fría. ¿Sí? Porque los documentos que analizamos no presentan una verdad única, ¿eh? Es más bien un mosaico de fragmentos de inteligencia, análisis militares y, muy importante, un escepticismo muy bien fundamentado. Vale. Para poner un poco de orden, creo que deberíamos centrarnos en tres grandes áreas. Primero, ¿cómo es exactamente esta supuesta arma y qué tan serias son las advertencias? De acuerdo. Segundo, si se llegara a usar, ¿cuáles serían las consecuencias? Se habla de un concepto que, la verdad, da escalofríos: destrucción espacial mutua. Uf. Y tercero, la otra cara de la moneda. ¿Y si todo es un farol? La posibilidad de que sea una operación de propaganda. Me parece una hoja de ruta perfecta. Empecemos por lo primero. El por qué. ¿Por qué Starlink? ¿Por qué se ha convertido en un objetivo tan valioso? Pues porque su papel en Ucrania ha sido un punto de inflexión. Totalmente. No es solo que permuta a los soldados en el frente comunicarse. No, es que va más allá. Mucho más allá. Se usa para coordinar ataques de artillería con una precisión letal. Ha convertido una red comercial que estaba pensada para dar Internet en zonas rurales, en un pilar del esfuerzo bélico de un país. Y eso, claro, desde el punto de vista ruso lo convierte En un objetivo militar de primerísima categoría. De hecho, el texto nos recuerda que Moscú ya lo advirtió hace tiempo. Cierto. Dijeron que cualquier satélite comercial que ayude a Ucrania sería considerado un blanco legítimo. Claro, la advertencia ya estaba sobre la mesa. Lo que cambia ahora, y es lo que resulta alarmante, es la escala. La naturaleza del arma que supuestamente están desarrollando para cumplir esa amenaza. Y ahí entran las voces de la inteligencia. Exacto. El artículo cita al general Christopher Horner, que es el comandante de la División Espacial de Canadá, y aunque él no puede confirmar detalles, lógicamente, su reacción es muy reveladora. Dice que no le sorprende. No le sorprende en absoluto, y suelta una frase que es la que ha encendido todas las alarmas. Una frase que además fue confirmada por el entonces secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o sea que tiene un peso institucional enorme. ¿Cuál es esa frase? Horner afirma, y cito textualmente: «Sabemos por nuestros informes de inteligencia que Rusia está examinando la posibilidad de colocar armas nucleares en el espacio». Un momento. Para. ¿Armas nucleares? ¿Sí? ¿Estamos hablando de bombas atómicas orbitando sobre nuestras cabezas? Porque eso lo cambia todo. Suena a un escenario de fin del mundo. Es la reacción lógica. Y ahí está la clave. El propio Horner se apresura a matizarlo, porque sabe el impacto que tienen esas palabras. Ah, vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante. No se refiere necesariamente a misiles nucleares para atacar la Tierra, como en las pesadillas de la Guerra Fría. ¿Entonces? La preocupación se centra en sistemas que podrían usar una fuente de energía nuclear o una detonación para generar un pulso electromagnético masivo. ¿En el espacio? En el espacio. Un arma diseñada no para bombardear ciudades, sino para freír la electrónica de cientos o miles de satélites a la vez. Entiendo. O sea, no es una bomba que cae, sino una que irradia muerte electrónica a su alrededor. Exacto.
Sigue siendo aterrador, pero el objetivo es diferente. No es aniquilar a la población, sino dejar ciego y sordo al adversario. Justo. Y hay un contexto político que hace que estas preocupaciones sean más que simples especulaciones. ¿A qué te refieres? El artículo señala un hecho muy concreto que ocurrió en abril en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Se votó una resolución para prohibir explícitamente el emplazamiento de armas nucleares en el espacio. ¿Y qué hizo Rusia? ¿La vetó? ¿La vetó? Es un doble juego, porque públicamente Putin ha dicho que no tienen intención de hacerlo, pero cuando llega el momento de firmar algo vinculante... Usan su veto para impedirlo. Las acciones gritan más alto que las palabras. Totalmente. Precisamente. Esa negativa a comprometerse es lo que hace que los informes de inteligencia se tomen tan en serio. Sin embargo, y esto es lo que hace el análisis tan complejo, el propio general Horner, la fuente de la advertencia, Sí. introduce una duda muy lógica. Se pregunta, ¿por qué iba Rusia a desarrollar un arma que, si se usa, podría dañar gravemente su propia infraestructura espacial? Espera, ¿de verdad eso es un freno tan grande? En un conflicto total, en un escenario donde la supervivencia del régimen está en juego, Bueno, ¿de verdad a Rusia le importaría perder algunos de sus satélites si con eso consigue dejar ciega, sorda y descoordinada toda la OTAN? No sé, me suena que el general está siendo un poco optimista. del debate estratégico. ¿Es un arma de disuasión que nunca se usaría o es un arma de último recurso? Claro. Un escenario donde ya no te importa tu propia infraestructura porque estás luchando por sobrevivir. Porque, a ver, un ataque así no sería quirúrgico. Para nada. Generaría una nube de escombros masiva, incontrolable, que amenazaría a todos los satélites en órbitas similares, incluidos los rusos, los chinos, los europeos. Claro, la metralla orbital no entiende de banderas. Y eso nos lleva directamente al segundo punto que planteabas, las consecuencias. Exacto. Si esa lógica de contención falla y alguien aprieta el botón, ¿qué pasaría realmente? El artículo usa ese término, destrucción espacial mutua. Y no es una hipérbole. El mecanismo que se describe es diabólico. No estamos hablando de un misil que golpea un objetivo y se acabó. La idea es mucho más siniestra. ¿Cómo? Hablan de un arma que, una vez activada, iniciaría lo que las fuentes llaman un régimen orbital. Régimen orbital. ¿Qué significa eso exactamente? Suena como algo de una película de James Bond. Es que lo es. Imagina que no lanzas una bala, sino que sueltas en la órbita un agente destructor. Vale. Algo que se queda ahí arriba, recorriendo la órbita de Starlink, una y otra vez aniquilando sistemáticamente cada satélite que se encuentra en su camino. ¿Y cuando acabe con los de Starlink? Seguirá con cualquier otra cosa que vuele a una altitud similar. Sería como soltar una bola de demolición en cámara lenta, dando vueltas a la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. ¡Qué locura! Una vez la sueltas es imparable. Estarías literalmente envenenando un tramo entero del espacio para siempre. El resultado sería una cantidad inimaginable de basura espacial. Sí. Fragmentos de metal volando a velocidades de bala, convirtiendo franjas enteras de la órbita baja en zonas prohibidas, intransitables. Y para que entendamos el peligro inmediato, el material nos da datos muy claros. La constelación Starlink opera a unos 550 kilómetros de altitud. Sí. Justo debajo, en órbitas de entre 400 y 500 kilómetros, tenemos la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial China, la Tiangong, Con gente dentro. con astronautas a bordo. Ambas quedarían en medio de una tormenta de metralla. Es que es increíble pensar en eso. Estamos aquí hablando de geopolítica y estrategia, y hay personas flotando ahí arriba ahora mismo, cuya supervivencia depende de que un trozo de metal del tamaño de una moneda no les atraviese el casco. Totalmente. La amenaza para ellos sería directa e inmediata. Sí. Y para que esto no suene a un riesgo abstracto o futuro, el artículo nos da un ejemplo muy concreto y muy real. ¿Cuál? Menciona un incidente reciente en el que una nave espacial china no pudo completar su misión de llevar a 3 astronautas a su estación. ¿La razón? Basura espacial. La nave había sido dañada previamente por un impacto con un pequeño fragmento de basura espacial. Un trocito de chatarra ya puede abortar una misión tripulada. Imagina una nube de escombros generada a propósito. Así que el problema ya existe. Esto solo sería multiplicarlo por 1.000.000. Es un recordatorio brutal de la fragilidad de todo lo que hemos construido allá arriba. Por eso el general Horner concluye su reflexión sobre este escenario con una frase que lo dice todo. A ver. Dice, creo que esa es la parte increíblemente preocupante.
No es tanto el arma en sí misma, sino el efecto en cascada, la destrucción irreversible del entorno orbital para todos. Uf, Eso es lo verdaderamente aterrador. aterrador sí, y quizá ese es precisamente el objetivo, asustar. Porque el escenario que hemos pintado es tan apocalíptico que hay voces importantes que no se lo creen, Claro. incluso dentro de la inteligencia de la OTAN. Creen que podría ser un farol. Y esa es la tercera pata de este análisis, y es fundamental para tener la imagen completa. El artículo cita un informe de inteligencia de la propia OTAN que aconseja, y uso su expresión, tomar esto con pinzas. ¿Con pinzas? Sí, la inteligencia aliada sugiere que podría tratarse simplemente de investigación en fase experimental, no de un plan de despliegue activo. Y la diferencia es abismal, claro. Manos en un laboratorio y otra tener el arma lista para usar. Claro. Y el material va un paso más allá, citando a un especialista anónimo que plantea una idea todavía más provocadora. ¿Y si todo es una operación de desinformación de Putin? Exacto. Una táctica alarmista perfectamente calculada. Y este especialista desgrana la lógica que podría haber detrás. Plantea 3 posibles motivos, y la verdad es que todos tienen sentido en el marco de una guerra de información. El primero es un clásico de la Guerra Fría: ¿Cuál? agotar al adversario. ¿Cómo funcionaría eso? Pues la idea sería filtrar la existencia de esta superarma para obligar a Estados Unidos a invertir miles de millones de dólares en desarrollar un sistema para contrarrestarla. Ah, Esos miles de millones se desviarían de otras áreas, como por ejemplo la ayuda militar a Ucrania. El arma no necesita ni existir físicamente para ser eficaz. entiendo. El simple rumor ya es un arma económica en sí misma. Una guerra de presupuestos. Precisamente. El fantasma del arma es más útil que el arma real. Justo. El segundo motivo que se plantea es de política interna rusa. Usar esta supuesta amenaza externa para justificar un aumento masivo del gasto militar en sus propias capacidades antiespaciales. La vieja táctica de inventar un monstruo fuera para conseguir más dinero en casa. La de siempre. Y el tercer motivo suena aún más maquiavélico. A ver. Usar esta amenaza espacial como una palanca, como una pistola figurada sobre la mesa de negociación para conseguir ventajas en otros frentes. Una forma de coacción. Es coacción pura. El mensaje subliminal a la OTAN sería: no me presionéis demasiado en Ucrania o en el Báltico, porque podría pasar algo muy, muy malo ahí arriba. Algo que os dolería a todos. Exacto. Es una forma de guerra híbrida en estado puro. Crear confusión, obligar al adversario a gastar recursos en defenderse de una amenaza que quizá ni existe. Y generar un clima de incertidumbre constante. Sí, Y el especialista anónimo lo resume con una cita muy reveladora. Dice: no digo que esto sea lo que está sucediendo, pero se sabe que hay quienes usan estos argumentos disparatados. o sea, que es una táctica conocida. Un movimiento de manual. Y en medio de todo este torbellino de acusaciones y sospechas, ¿qué dice el Kremlin? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la postura oficial de Rusia? Silencio. El artículo señala que tanto el Kremlin como la Casa Blanca y la propia SpaceX ignoraron las solicitudes de comentarios. ¿Nada? Lo único que tenemos es esa declaración pasada de Putin negando la intención de desplegar estas armas. Pero, vamos, el propio artículo concluye de forma lapidaria: se desconoce esa postura. La negación del pasado no sirve para confirmar el presente, y el silencio actual es ensordecedor. Sí, Así que, al final, nos quedamos atrapados entre dos pesadillas. totalmente. Por un lado, una amenaza que parece muy creíble, respaldada por informes de inteligencia, con unas consecuencias catastróficas para nuestra civilización que es cada vez más dependiente del espacio. Y por otro, la posibilidad de que todo sea una cortina de humo, una jugada maestra de desinformación. Diseñada para manipularnos. Esa es la encrucijada. Y sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo: una profunda y peligrosa incertidumbre sobre la seguridad de la órbita terrestre. Sí. Lo que antes era un dominio para la ciencia y el progreso, se está convirtiendo a ojos vistas en un potencial campo de batalla. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que hemos perdido la inocencia en el espacio. La órbita baja de la Tierra ya no es la última frontera, es el próximo frente. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, la cuestión va mucho más allá de esta posible arma rusa. Lo que realmente se está debatiendo es si la órbita terrestre baja, que es una infraestructura tan crítica para la economía global como los cables submarinos de Internet, Sí. está en proceso de convertirse en un lejano oeste sin ley.
en un campo de batalla que podría quedar inutilizable para las generaciones futuras. Es una perspectiva que te congela la sangre y me lleva a un último pensamiento, algo que me ha estado rondando toda la conversación. Dime. Hay un hecho en el material que no es especulación, es una realidad constatada. Esa nave espacial china que fue dañada por basura espacial, que ya existe. ¿Cierto? Independientemente de si el arma rusa es real o un farol, el problema de la chatarra orbital, de nuestra propia basura, crece exponencialmente con cada lanzamiento. Sí, es un problema enorme. La pregunta final que me hago es, ¿y si la amenaza más grande para nuestro futuro en el espacio no es un arma deliberada y malévola, sino el resultado acumulado y descontrolado de décadas de nuestra propia actividad? Quizá la carrera más urgente que debemos emprender no es la armamentística, sino la de encontrar una forma de limpiar la órbita, antes de que la cerremos nosotros mismos para siempre, sin necesidad de que nadie apriete ningún botón.